Bueno, buenas tardes. Qué bien, bienvenidas a este grupo hermoso de mujeres. Vamos a dar inicio lo más rápido posible porque la exposición preparada por Yolanda es bastante amplia y profunda, así que vamos a darnos un poco de prisa. Bueno, pues estamos iniciando la segunda sesión del ciclo sobre feminismo que organiza CONFI. Y estará a cargo de, como ya lo sabéis, Yolanda Rodríguez Villegas. Ella es historiadora de formación, bibliotecaria de profesión y activista feminista por vocación. Licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Medieval en la Universidad de Cantabria. Desde el año 96 trabaja en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Tiene como posgrado las fuentes escritas, archivos y bibliotecas en la Universidad de Cantabria y además es experta en género por la Universidad Pública de Navarra. Es fundadora de la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y asimismo es fundadora y secretaria de la Asociación Dunia Muso, que a su vez es parte de CONFIN. Esta trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Creo que pedimos silenciar los micros, por si acaso. Decía que pues trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, la erradicación de la mutilación genital femenina y la educación intercultural en Navarra, Euskadi y Guinea-Bissau. Desde el año 2008 al 2019 es voluntaria y socia de Médicos del Mundo. Es vocal de género y de derechos humanos en los años 2010 al 2014 y luego es presidenta de Médicos del Mundo de Navarra de 2014 al 2019. Ha participado en numerosos cursos, congresos, formaciones sobre feminismo, igualdad, violencia de género, cooperación internacional, tanto como alumna como ponente. También ha escrito numerosos artículos sobre feminismo, cooperación, prostitución y trata, mutilación genital femenina, violencia machista, en revistas especializadas y también en medios de difusión general. Como integrante de la Plataforma Navarra de Abolición de la Prostitución, ha participado en la elaboración de la propuesta de ley orgánica de abolición del sistema prostitucional, la LOAS, presentada por el movimiento feminista en noviembre del 2020. Con amplia trayectoria como cooperante internacional en Argentina, Colombia y Honduras, en temas relacionados con la educación y con el acompañamiento de defensoras y defensores de derechos humanos. En este campo ha trabajado con el Servicio Civil Internacional, con Peace Brigade International, con ACOMPAS en la comunidad de Paz de San José de Apartadó en Colombia y con Médicos del Mundo en Honduras. Voy a cortar porque es un currículum un poco extenso, pero bueno, actualmente es secretaria de la Fundación Chile, dedicada a sensibilizar sobre China y el mundo asiático en Navarra. Y por otra parte, como ya sabéis, es presidenta de nuestra coordinadora de organizaciones de mujeres y o feministas por la igualdad de Navarra, CONFI, y ahora mismo también está cursando el máster universitario en género, mujeres e igualdad de la Universidad Pública de Navarra. Y con esto quiero dar paso a Yolanda y ojalá pudierais, ella comentaba que quería que intervinierais en la medida que ella iba también contando. O sea, dando cuenta de su ponencia, ¿no? Yolanda. Sí. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, compañeras, ¿qué tal estáis todas? Ahí te veo, Nuria, que como no te puedo ver el finde, mira, por lo menos te veo en pantalla. Bienvenidas todas, de verdad, muchísimas gracias por la acogida de este ciclo, tanto en la ponencia de la semana pasada con Lidia Delicado Moratalla, que ya está grabada y subiremos mañana también para que las que no estuvisteis en directo y no la pudisteis ver, la veáis, y esta sesión, que es la segunda, después habrá una tercera con Teresa Esbarrao, que también está conectada, y una última presencial, pero también la grabaremos con Pilar Bobés. Como ya me conocéis la mayoría, todo esto que ha contado Mónica lo sabéis de sobra, porque como soy bastante activa en las redes sociales, pues ya os bombardeo con información. Y os comentaba el otro día, las que estuvisteis conectadas, y también os lo digo ahora, que así como la charla que nos dio Lidia el otro día fue dura, porque las críticas feministas a la pornografía pasamos un rato muy interesante, desde luego, y aprendimos mucho, pero fue una charla muy intensa. La charla de hoy va a ser, desde el punto de vista del feminismo, bastante más amable, en el sentido que lo que os voy a contar, la mayoría de las que estáis aquí ya lo sabéis. Por tanto, como ha dicho Mónica, retomo
Y comento que sí que me gustaría, por favor, que intervinieseis en el momento. Tenéis las reacciones con la mano para levantar y como vamos a estar atenta, bueno, que nos vamos a ver, perdón, quizá en el chat podéis decir si tenéis alguna pregunta o si queréis intervenir, ¿vale? Para parar, porque bueno, yo creo que es una charla abierta sobre la que todas podemos aportar con nuestro conocimiento y nuestra experiencia. En el ciclo, en el cartel que hemos publicitado y en el ciclo habíamos dicho que era una historia de la teoría feminista, pero realmente yo lo he titulado de otra manera, lo he titulado Breve historia del feminismo. Y digo breve básicamente porque algunas de las que estáis aquí ya sabéis que hay historias de la teoría feminista, por ejemplo, la que imparte nuestra maestra Rosa Cobovedia, ¿no? Que la da durante 4 jueves y bueno, son 2 horas o 2 horas y media de charla, que son un montón de horas en total, y esto va a durar 1 hora. O sea, voy a hacer un repaso muy breve de la historia del feminismo, de las distintas olas y sobre todo me voy a saltar cosas que yo creo que de todas son muy conocidas, como las conferencias internacionales de las mujeres, etcétera, etcétera. Vais a notar que faltan cosas. Si tenéis dudas sobre algo, por favor me lo decís, intentaremos ampliar el tema, pero conscientemente me he dejado fuera algunos temas y inconscientemente seguramente me habré dejado fuera muchísimos más. Así que por favor me señaláis siempre si echáis en falta algo o si queréis ampliar algún otro tema. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Presentación con diapositivas. ¿Por qué no? Porque se te baja la... Disculpadme un momento, estamos intentando hacer la presentación con diapositivas, ¿vale? Ahí desde el principio, vale. Muchas gracias, porfa, comprobad que... Sí, está como activada. Vale, ¿y esta por qué la vemos la diapositiva siguiente? Porque está... Ah, vale. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Me confirmáis, porfa, en el chat? O alguien que comente de viva voz que se está viendo la pantalla. Sí. Vale, sí, perfectamente. Muchas gracias. Empezamos ya. Entonces, bueno, como os decía antes, he titulado esta presentación Breve historia del feminismo y de las feministas, lógicamente, porque como bien sabéis, no puede existir el feminismo sin las feministas, sin el movimiento feminista. Y he elegido para esta primera... Espera, no se me pasa para... Vale. He elegido para esta primera diapositiva, yo creo que conocéis la mayoría este cartel que circula bastante, es una frase de Susan B. Anthony, una sufragista norteamericana que dijo a finales del siglo XIX: ninguna mujer que se respete debería trabajar para el éxito de un partido que ignora su sexo. Y esta me parece muy significativa y muy importante esta frase porque realmente estamos ahora en un momento en el que estamos debatiendo sobre si el feminismo debe tener sus propias representantes políticas en partidos exclusivamente feministas o bien debe estar dentro de partidos con movimientos feministas, por llamarlo de alguna manera. Esta frase creo que representa un poco todo lo que vamos a hablar hoy y sobre todo es un tema que os quería dejar para el debate final, ¿vale? Así que seguimos. Bien. Cuando decía que el feminismo y la breve historia del feminismo, quiero comentar que aunque no se haya conceptualizado como tal, ni por consiguiente politizado, como diría Celia Amorós, el feminismo ha existido desde siempre, porque realmente si pensamos que el patriarcado, como dice Gerda Lerner, en la creación del patriarcado existe desde la prehistoria con la división sexual del trabajo, con los roles y los estereotipos de género, ya entonces había mujeres que no se sentían cómodas en esos roles y con esos estereotipos. Cada vez estamos conociendo más sobre las mujeres cazadoras, por ejemplo, mientras se pensaba que estaban confinadas en el ámbito privado y en el rol reproductivo, sabemos que había mujeres que tenían un rol público. Estas mujeres evidentemente no se conceptualizaban como feministas, pero ya estaban de alguna manera dando la idea de que las mujeres siempre hemos estado subordinadas, pero siempre ha habido mujeres y grupos de mujeres individuales y grupos de mujeres que han trascendido esos roles y esos estereotipos a los que nos condena el patriarcado. He llamado la primera
parte, ¿no?, de esto, lo que llama Ana de Miguel el feminismo premoderno. El feminismo premoderno, que es el anterior al feminismo ilustrado, la primera ola feminista, como dicen las teóricas del feminismo, está representado por Christine de Pizan en La ciudad de las damas, que es un libro que escribió a comienzos del siglo XV, en el que crea una ciudad ideal solo habitada por mujeres y que responde de alguna manera a todos aquellos libros profundamente misóginos que solo hablaban de los hombres. Christine de Pizan, con La ciudad de las damas, constituye un ejemplo de lo que se llamó libro de querellas o libro de quejas. Otras mujeres, luego hablaré un poco más de los libros de quejas y de las vindicaciones, o de los libros de las vindicaciones feministas, que ya sabemos que son los específicos de la primera ola. Otras mujeres pioneras del feminismo pueden ser Hipatía de Alejandría, remontándonos muchos en el tiempo, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, y las comunidades de las beguinas, como las monjas, o Guillermina de Bohemia, que creó una orden religiosa especial solo para mujeres. Como veis, por ejemplo, en el caso de Guillermina de Bohemia o en el caso de Hildegarda de Bingen, las mujeres estaban ligadas a la religión. En el caso de Guillermina de Bohemia, por ejemplo, se consideró que era una secta y se acabó con ella. Vale, en la primera ola feminista, bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? La idea que os he comentado antes de los libros de querellas o los libros de quejas, las mujeres se quejaban, digamos, por la situación a la que la tenían sometida los hombres. Es el caso de Cristina de Pizan. Sin embargo, como bien dicen pues, tanto Ana de Miguel, sobre todo, como Rosa Cobo, el feminismo, y Celia Amorós, por supuesto, el feminismo está muy ligado a la Ilustración. Pero la Ilustración era justo lo contrario del feminismo, ¿no? Tenemos un ejemplo feminista en un hombre, en Poulain de la Barre, que sí que habló de la igualdad, perdón. ¿Alguna quiere? Espera, es que están... Ahí va. Espera, vuelve para atrás. Estamos viendo... Es que no estamos viendo... Ah, vale. Eso es. Estamos viendo el chat, pero lo vemos, sí. Gracias, compañeras, por la reflexión, o sea, porque decís que la reflexión de Susan B. Anthony es muy actual. Vale, el chat no lo veo, disculpadme, sí estoy, perdón, sí estoy, ¿dónde estamos en el chat? Aquí, vale. Si hay algún comentario en el chat lo vais poniendo, ¿vale? Bien, la Ilustración, como decía, no era precisamente, como sabemos por Rousseau, sobre todo no era precisamente feminista, o los pensadores ilustrados, los filósofos ilustrados, pero sí que había algunos, como Poulain de la Barre, por ejemplo, que bueno, dijo en La igualdad de los sexos, que habló directamente de que los dos sexos, tanto hombres como mujeres, deberían ser iguales, ¿vale? Sin embargo, bueno, los siguientes filósofos ilustrados dijeron que eso no era así. Rousseau era un filósofo extremadamente misógino, ¿no? Con la educación, que dejaba fuera a las mujeres y a las niñas de la educación, y esa Ilustración tan misógina tuvo su reflejo político en la Revolución Francesa, ¿no? Se acabó directamente con el antiguo régimen para pasar a un nuevo régimen en el que las mujeres, en teoría, deberían tener algún papel, y sin embargo sabemos que no lo tuvieron. Precisamente Olympe de Gouges en 1791 reaccionó con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana a lo que había sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que había dejado completamente fuera de la ciudadanía y de la política y de los derechos sociales a las mujeres. Muchas mujeres en esa época participaron en la revolución en pie de igualdad con los hombres. Sin embargo, una vez que terminó la revolución, ellas fueron defenestradas de ese espacio público y las recluyeron en los espacios privados. Se crearon incluso círculos de mujeres, pero la reacción patriarcal tras la revolución fue tan fuerte que se prohibieron los círculos de mujeres. Olympe de Gouges, como sabéis todas, que era una mujer además de corte bastante conservador y que dedicó su libro a María Antonieta, sabéis cuál fue su destino final. Fue guillotinada precisamente por reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. La siguiente... A ver... No. Ay, espera. Pues se me ha puesto en blanco se me ha puesto en blanco la diapositiva de Mary Wollstonecraft, como os podéis imaginar, que sería la siguiente feminista de esta primera ola.
al año siguiente bueno, estos son los temas del directo, al año siguiente de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Mary Wollstonecraft en Inglaterra escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Como bien sabéis, bueno, en ella reivindicaba la igualdad entre los sexos, sobre todo reivindicaba la igualdad en el acceso a la cultura y a la educación, y muy importante también, y yo esto siempre lo recalco, me gusta decirlo, porque yo creo que Mary Wollstonecraft fue la primera en definir la palabra empoderamiento muchísimos años antes de que esta palabra se pusiera de moda y se pervirtiera de alguna manera su sentido, porque fue Mary Wollstonecraft la que dijo que ella no deseaba que las mujeres tuvieran poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esa posibilidad de tomar el poder sobre una misma es la que más tarde recogió esa idea de empoderamiento, pero también la recogieron antes mujeres feministas como Betty Friedan en La mística de la feminidad. En esta primera ola, de alguna manera, he metido la declaración de Seneca Falls, aunque también tiene mucho que ver con la segunda ola, con la ola sufragista, sobre todo porque por las fechas se corresponde más al inicio, a ese inicio del sufragismo, a esa, si hasta ahora las mujeres habían reclamado la igualdad, pero sobre todo en el acceso a la educación y a la cultura, la declaración de Seneca Falls fue muchísimo más allá, fue al punto de reivindicar a las mujeres como sujetos políticos, civiles, de derechos políticos, civiles y sociales. Esto es importante. También, como en Seneca Falls la mayoría de las mujeres eran de religión protestante, reivindicaban derechos religiosos, por ejemplo, a ser ordenadas sacerdotes, en todo caso, ¿no? O a poder participar en las iglesias en igualdad con los hombres. Esta declaración, que fue firmada por muchas mujeres y varios hombres también, se produjo en 1848 en el estado de Nueva York. Fue la primera convención de los derechos de las mujeres y las propias mujeres que convocaron, que ya sabéis que sobre todo estaban presentes Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, ellas lo llamaron la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Esta declaración de sentimientos estaba copiada literalmente su estructura de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que se declaraba que Estados Unidos era independiente de la metrópoli británica, y ellas declaraban en Seneca Falls que eran independientes de la autoridad de sus maridos y que eran independientes de la autoridad de sus padres en el caso de las mujeres solteras. Entroncando con la declaración de Seneca Falls, entramos directamente en la segunda ola que vino sobre todo determinada por los derechos políticos. Las mujeres empezaron a reclamar estos derechos políticos, que eran el derecho al voto. El derecho al voto, en primer lugar, fijaos que ni siquiera comentaban todavía el derecho o la posibilidad de ser elegidas representantes, sino que ellas en un primer momento reivindicaban en los inicios de la democracia representativa el tener derecho a elegir a sus representantes que hablasen por ellas. Quizá quienes mejor representaron en Inglaterra el sufragismo inicial, ¿no? Porque luego empezó un poquito más tarde, a finales del siglo XIX, fueron John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, su esposa. Ellas, esta pareja, que como conocéis es mucho más conocido él que ella, y sin embargo ella era la inspiradora de casi todos sus escritos, incluso probablemente los escribió ella, hablaban de la igualdad de los sexos, igual que hacía Poulain de la Barre, y hablaban sobre todo de la necesidad de poder votar para estar en pie de igualdad las mujeres y los hombres. Volviendo a Estados Unidos, os he citado antes a dos sufragistas importantes que participaron en la declaración de Seneca Falls, que son Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Elizabeth Cady Stanton, de hecho, era muy o profundamente religiosa, pero ellas sí que hablaban de la esclavitud de las mujeres. Y Susan B. Anthony, que es la autora de la frase que os ponía al principio, tiene también una frase que a mí me gusta mucho porque especifica claramente cuáles son nuestras reivindicaciones o cuáles son nuestras vindicaciones. Ella dice: los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá, vale. Raquel dice: muy interesada en las beguinas. Efectivamente, sí, es un movimiento de mujeres, un movimiento conventual de mujeres de la Edad Media
que bueno, a mí también me interesa porque soy medievalista, como se ha comentado antes Mónica, y es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Lo hablaremos después, si te parece, Raquel. Me vuelve a pasar lo mismo en la siguiente diapositiva. Por alguna razón está en blanco. Una cosa también comentaros sobre las sufragistas norteamericanas. Sabéis que este movimiento se inició en Seneca Falls en 1848 y, sin embargo, el derecho al voto en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, no llegó a conseguirse hasta 1920. O sea, ya bien entrado el siglo XX fue cuando se consiguió el derecho al voto. Incluso hubo manifestaciones masivas, como que hace poco celebrábamos precisamente el 22 de octubre de 1915, hubo una manifestación de más de 25.000 mujeres en Nueva York pidiendo el derecho al voto, y lo consiguieron 5 años más tarde, cuando ya todas estas pioneras de las que os he hablado, la mayoría habían muerto. En Nueva Zelanda, de nuevo la diapositiva queda en blanco, os la pasaré. Fue el primer país en conseguir el derecho al voto de todas las mujeres. Fue en el año 1893. ¿Sabéis qué país fue el último que consiguió el derecho al voto en Europa? España. No. ¿Cómo? No. No. Suiza. Suiza. El último país en conseguir, en proclamar el derecho al voto de las mujeres en Europa fue Suiza, ¿de acuerdo? Fue en el año 1972. Hay una película sobre el tema y yo creo que es interesante saber cómo un país democrático como Suiza, por ejemplo, no había dado a las mujeres que vivían allí el derecho al voto. Nueva Zelanda, además, no solo fue pionera en dotar de voto a las mujeres, sino que además fue pionera en incluir a todas las mujeres, mayores de edad, lógicamente, pero, por ejemplo, también incluía a las minorías étnicas como las maoríes, cosa que otros movimientos sufragistas tardaron mucho más en reivindicar. Por ejemplo, el tema de las mujeres negras en Estados Unidos, bueno, con las sufragistas blancas hubo bastantes problemas de cara a introducir el derecho al voto de las mujeres negras, porque tenía que ver sobre todo una cuestión de clase. El sufragismo británico, que de sobra es conocida todo el trabajo de las Pankhurst, de Emmeline Pankhurst y de sus hijas Christabel y Sylvia, bueno, como sabéis, comenzó también a finales del siglo XIX, inspirado en el sufragismo norteamericano. Primero fueron las norteamericanas y después fueron las inglesas, y ellas, sobre todo, comenzaron de forma pacífica, crearon en 1903 la Unión Política y Civil de las Mujeres en Inglaterra, Emmeline, y poco a poco, al ver que el gobierno inglés no les hacía ningún caso, fueron sistemáticamente ampliando sus métodos de lucha de alguna manera hasta hacerlos unos métodos bastante más radicales. De solicitar el voto de las mujeres pasaron directamente, por ejemplo, a hacer actos de sabotaje que luego el feminismo radical, por ejemplo, ha reivindicado y ha hecho a finales de los años 60 y 70 en Estados Unidos, ¿de acuerdo? A mí sí que me gustaría contar aquí alguna vez, que seguramente igual conocéis, bueno, aparte de los hechos conocidos de las huelgas de hambre cuando eran encarceladas, de, por ejemplo, destrozar propiedades públicas, del tema de la mártir del sufragismo, Emily Davison, que se tiró ante el caballo del rey Jorge en el hipódromo de Epsom. Es interesante también saber cómo las sufragistas británicas fueron pioneras en el tema de la autodefensa. Y no sé si conocéis el caso de cómo las llamaban ellas, sufragitsu. Las sufragitsu fueron, defendían a las sufragistas y se defendían ellas mismas con técnicas de jiu-jitsu que habían sido introducidas desde el arte marcial japonés en Inglaterra por una mujer a finales del siglo XIX. Todas ellas se formaban en este arte marcial, en el jiu-jitsu, y, por ejemplo, cuando había manifestaciones hacían cordones de defensa de las Pankhurst, por ejemplo, ¿no?, que eran las más señaladas por la policía, y enseñaban a otras mujeres también a cómo defenderse. Es un tema tan interesante que se ha hecho incluso un cómic hace poquito que se llama Las Sufragitsu, las Amazonas, porque se autodenominaban las Amazonas de Mrs. Pankhurst. De hecho, el primer grupo de autodefensa del Estado español, que fue en 1970, en los 70 en Madrid, se denominó las Amazonas también. Ahí vamos pasando. Vale, pasando muy rápido, más corrientes del siglo XIX. Más corrientes del siglo XIX, como sabéis, el feminismo socialista.
Y cuando digo feminismo socialista me refiero al feminismo del socialismo utópico, que está claramente representado en Flora Tristán. Flora Tristán, una francesa de ascendencia peruana que vivió muy poquito, era una activista militante del Partido Socialista en Francia y defensora de los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo que era defensora de los derechos de las mujeres, como bien sabéis, ella sobre todo estaba muy preocupada por el tema del proletariado. Escribió varios libros como Peregrinaciones de una paria, Los paseos en Londres, en los que hablaba ya, por ejemplo, del abolicionismo y de la situación de las mujeres prostituidas en el Londres de mediados del 19, y sobre todo es conocida por la Unión Obrera. En la Unión Obrera lo que hacía Flora Tristán era lanzar un alegato en favor de que todos los proletarios del mundo uníos. De hecho, la frase que se le atribuye a Marx realmente la escribió Flora Tristán en la Unión Obrera. Ella además dejó escrito que hay alguien más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero. De hecho, fue la primera, yo creo, o la primera que vio claramente que había una interseccionalidad entre los dos sistemas de opresión. Añadió la opresión de clase, que ya el socialismo y el incipiente marxismo comenzaban a señalar, le añadió la opresión de género. No. Siguiendo en el siglo XIX, a ver si un poquito, si queremos pasar a la siguiente, ahí está. Continuando en el siglo XIX, la corriente anarquista o el feminismo anarquista, aunque las anarquistas nunca se denominaban a sí mismas feministas, al menos en el siglo XIX, sí ya en el XX, la más conocida es Emma Goldman. Emma Goldman, por ejemplo, fue considerada, nació en Europa y emigró muy joven a Estados Unidos, y ella fue considerada la mujer más peligrosa de América. De hecho, fue detenida muchas veces. En ese sentido, era exactamente igual que las sufragistas. Ella encarnó a la perfección los ideales anarquistas: la libertad sexual, la difusión y distribución del uso de preservativos, la divulgación del pensamiento tanto feminista, un incipiente pensamiento feminista anarquista o anarcofeminista, como anarquista. Fue encarcelada, de hecho, una de las veces, y lo digo aquí porque, como la mayoría sabréis, ayer me tocó presentar un trabajo sobre el aborto en el máster, y siempre me gusta decir que Emma Goldman dijo: las mujeres no tienen por qué tener la boca cerrada y el útero abierto, y una de las veces que defendió públicamente el aborto libre de las mujeres, por ejemplo, fue encarcelada. El paso de los años fuera a traer por sí mismo los cambios necesarios para un mundo más justo y democrático. En los países vale. Me gusta lo que dice Sacramento, tenemos que tomar nota de ellas. Rafen Jitsu, muy bien, súper interesante. Os leo los comentarios. Súper interesante la figura de Flora Tristán. Deberíamos centrarnos en su pensamiento, quienes nos consideramos de izquierda y pensamos que la lucha de clases sigue vigente. Compañera Inés, ese es uno de los temas que, de hecho, he planteado al principio de la charla y que podemos debatir hacia el final. Precisamente, ¿es más importante la opresión de clase o la opresión de género? Y sobre todo, ¿podemos las feministas hacer un trabajo importante dentro de los partidos políticos, por ejemplo, de los autodenominados partidos de izquierda, y digo autodenominados con toda la intención del mundo, y efectivamente seguir trabajando por la abolición tanto de la clase como del género? Lo dejo ahí, ¿vale? El feminismo anarquista os he comentado ya de Emma Goldman, y luego quiero citar a dos mujeres más que me gustan mucho y que considero que debemos conocer todas. Louise Michel, ellas también son anarquistas, Louise Michel y Virginia Woolf. Louise Michel, francesa, tiene una historia interesantísima, ya estuvo al frente de la Comuna de París en 1870, en esa década. Y Virginia Woolf, en Argentina, en Rosario, se considera que fue la primera mujer que encabezó una marcha del 1 de mayo. Ellas, bueno, sobre todo Virginia Woolf, que luego tuvo una vida muy interesante, fue encarcelada, fue condenada a muerte, indultada, se exilió a una isla del Pacífico, incluso allí actualmente hay escuelas que llevan su nombre. Y Virginia Woolf, que fundó un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer, que tuvo una breve historia, pero que dijo algo tan interesante como sale cuando puede salir, cosa que luego le ha copiado Irán Chubarela, este periódico sale cuando nos dejan salir, perdón. Ella, sobre todo Virginia Woolf, ¿no?, que es la que dijo: ni Dios, ni patrón, ni marido. Realmente las mujeres anarquistas de finales del 19 y comienzos del 20 se querían sacudir la opresión patriarcal, encarnada básicamente en la religión, en la clase, en la incipiente clase empresarial, y
en la forma del matrimonio o de la familia patriarcal. Yo creo que además es redundante porque el matrimonio y la familia son patriarcales por excelencia, tal y como las tenemos concebidas ahora mismo. Esperad, compañeras, que hay preguntas. Preguntas, comentarios, seguimos. No, pero los comentarios. Ahí. Vale. Podéis silenciar vosotras, dice, a los micros. Vale, vale. Perdón, que hay micros abiertos. Sí, por favor, compañeras, silenciad todo lo que podáis, ¿vale? Todos los micros. Voy a pasar muy por encima, pero si queréis comentamos un poquito más el feminismo o el incipiente feminismo en el Estado español. Aquí solamente cito unas pocas de las mujeres que han sido nuestras referentes y que han sido nuestras maestras y que lo siguen siendo. Ya sabéis que suelo poner siempre porque fueron, somos, porque somos, serán. Para nosotras, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Victoria Kent, y luego si queréis me preguntáis por qué pongo aquí a Victoria Kent, María Telo, Juana Doña, las mujeres libres, Mercedes Coma Posada, Amparo Coqui Gascón y Lucía Sánchez Aornil, que serían las 3 mujeres que fundaron la organización sindical Mujeres Libres y también el periódico anarquista. Federica Montseny, primera mujer ministra en España, ¿no? Ministra de Sanidad, también anarquista, a las maestras republicanas. Y como dice una compañera de la universidad, Gemma Piero, la especialista en memoria histórica, a las represaliadas, a las asesinadas, a las reprimidas, a las exiliadas, a las sin sombrero, a todas las mujeres que tanto en el arte, en la cultura, en el derecho, en todos los aspectos estuvieron haciendo tanto por ellas, por sus contemporáneas, pero también por todas nosotras. A todas ellas, gracias. Y como siempre me gusta poner esta imagen que digo que es icónica del feminismo español, es María Telo, como bien sabéis, el 1 de mayo de 1936 en Salamanca, poniendo la frase «Viva el feminismo». ¿De acuerdo? Para nosotras, ellas fueron las pioneras cada una, es verdad, porque he hecho una mezcolanza terrible entre mujeres como Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, ¿no? Burguesa, escritora, Concepción Arenal, reformista de las prisiones, Carmen de Burgos, que fue la primera mujer que hablaba públicamente del divorcio y escribía sobre ella, ¿no? O Clara Campoamor, que todas sabemos que le debemos el derecho al voto en la República, Victoria Kent, que se opuso firmemente a ese derecho al voto, pero que sin embargo fue una gran abogada y una gran defensora de los derechos de las mujeres, María Telo, jurista, Juana Doña, comunista, que estuvo en la prisión de Ventas, y las mujeres libres, Montseny con su ley, por ejemplo, la ley del aborto o los liberatorios de prostitución que hizo durante el año 37 en el breve espacio en el que fue ministra de Sanidad. Todas ellas son representantes o serían representantes de esta segunda ola encarnada sobre todo en la consecución de los derechos políticos. La tercera ola, bueno, ya sabéis que comenzó con la publicación del El segundo sexo. Margarita Nelken, por supuesto, sí. Todas ellas, las representantes no solo en la Cámara, no solo en las Cortes, sino todas las mujeres, y se me olvidan muchas, sobre todo muchas anarquistas y muchas mujeres comunistas que estuvieron en primera línea y que hicieron en primera línea, sobre todo en la Guerra Civil y durante la República, pero con un especial recuerdo para mí, para las maestras republicanas, incluso para María Moliner, para María Zambrano, para tantas de ellas, filósofas, pero también mujeres de a pie, probablemente nuestras abuelas también, muchas de ellas. Tras las 2 guerras mundiales y tras la vivencia de alguna manera de un estado extraño para las mujeres, porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se incorporaron masivamente al espacio productivo porque tenían que producir para que los hombres pudieran estar en la guerra. Finalmente, bueno, llegó en 1945 el final de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres empezaron a pensar que todo esto que habían vivido era una cosa distinta y extraña. Y sobre todo empezaron a pensar que la consecución del voto no lo era todo para ellas, porque había algo que les impedía seguir participando
en igualdad en los espacios públicos y sobre todo empezar a pensar cómo se distribuían los papeles en el espacio privado. Lo que luego las feministas radicales hicieron una crítica a la totalidad, por llamarlo de alguna manera, comenzó a pensarlo ya Simone de Beauvoir en el año 1949 cuando publicó El segundo sexo. Simone de Beauvoir, como todas sabemos, y pongo esta frase a propósito porque ahora se está tergiversando bastante, ella dijo: no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Digo que se tergiversa por el tema de no se nace mujer, llega aún a serlo. Ese mujer no se refiere precisamente a la biología de mujer, se refiere al género, a qué papel, qué roles, qué estereotipos, qué espacios, qué tiempos de género nos asigna el patriarcado. Existe la diferenciación, o claramente pone la diferenciación entre sexo, no hay ningún destino biológico que nos encadene a ser madres, esposas, a un destino reproductivo, por ejemplo, y no productivo o no público y solo privado, sino que ese destino lo construye el patriarcado. Simone de Beauvoir hizo con este libro una crítica a la totalidad del sistema patriarcal y se dio cuenta que no era suficiente con con poder elegir a nuestros representantes, sino que nosotras mismas teníamos que cuestionar ese patriarcado. La siguiente, Rosario de Acuña, perfecto, sí. El escrito, sí, la asturiana Rosario de Acuña, que además, bueno, tenemos la escuela feminista Rosario de Acuña todos los años a principios de julio en Gijón. Ella hizo un escrito sobre los estudiantes y sobre las estudiantes en las universidades. De hecho, creo, Sacramento, corrígeme si me equivoco, creo que fue criticando precisamente cómo trataban los varones en la universidad a las mujeres, ¿no? Y le costó el exilio, sobre todo porque nadie la apoyó, creo recordar. Bien, sí, pasamos a la... ¿Perdón? Yolanda, sí, lleva razón. Le costó el exilio porque hizo un artículo a raíz de un suceso de que unos estudiantes acosaron a las primeras estudiantes mujeres. Ella se enteró de la noticia, hizo un escrito que vale la pena leerlo porque se quedó a gusto y se tuvo que exiliar porque la encerraban en la cárcel, sí, la metían presa. Vale, sí, así fue. Así que también recordamos a Rosario de Acuña. Después, por alguna extraña razón, no me sale la diapositiva 16. Esto es una cosa terrible. Compartiremos toda la presentación completa, ¿vale? Me refiero, evidentemente, en la tercera ola a Betty Friedan. Betty Friedan, como sabéis, publicó en el año 1963 La mística de la feminidad y ella habló entonces del malestar que no tiene nombre o el problema que no tiene nombre. Betty Friedan sí que, siguiendo también la estela de Beauvoir, lo que decía es que tras esa incorporación masiva de las mujeres, sobre todo al mundo del trabajo, la vuelta al hogar había provocado, bueno, tanto suicidios como problemas de alcoholismo, como problemas psicológicos, etc. Entonces ella empezó a pensar cómo era aquello de que las mujeres al volver al confinamiento del hogar entraban en eso que no tenía nombre y que no se atrevían a decir, ¿no? Que era simplemente el patriarcado y la opresión de género. Betty Friedan fue luego comenzó con esa obra, fue la máxima representante del feminismo liberal en Estados Unidos y el feminismo liberal lo que venía a decir, ¿no? Con la NAU, bueno, con la Organización Nacional para las Mujeres, era que había que hacer reformas para conseguir la igualdad. Ella nunca planteaba una revolución completa. De hecho, no sé si habéis visto la serie Miss América en HBO, en la que se habla sobre todo de Gloria Steinem, pero también aparece la figura de Betty Friedan no muy halagüeña, no la ponen muy bien. Ella se oponía a algunas cosas, como por ejemplo el aborto, así como para Gloria Steinem y otras. Digo porque como acabo de hacer el trabajo, por eso os lo cuento, pero también es interesante ver cómo Gloria Steinem, por ejemplo, decía que el aborto era un derecho que había que pelearse para las mujeres. De hecho, ella lo denominaba como nuestro Vietnam. Betty Friedan decía que había otros aspectos, ¿no? De los derechos de las mujeres que eran mucho más importantes y que teníamos que olvidarnos del tema del aborto porque era un problema que pues enfrentaba a las mujeres, ¿no? En principio en aquellos años. Así que ahí iría Betty Friedan, me la salto y paso directamente a las feministas radicales que las tenemos en nuestro corazoncito, tanto a Kate Millett con su política sexual como a Shulamith Firestone
con su dialéctica sexual o su dialéctica del sexo. Ana de Miguel dice que tanto Kate Millett, que hizo de su tesis doctoral de política sexual un libro, como Firestone, estaban armadas de las herramientas teóricas del marxismo, del psicoanálisis y del anticolonialismo, y acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista como fueron el de patriarcado, el de género y el de casta sexual. Para ellas el patriarcado se define como un sistema de dominación sexual que se concibe además como el sistema básico de dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como la de clase y raza. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de opresión vivida por todas las mujeres. Ellas, ya sobre todo Firestone, que luego fue olvidada y defenestrada por las feministas que vinieron después, hablaban que la opresión mayor que teníamos las mujeres era la de género y que después venían las otras dos opresiones que tenían que ver con la clase y con la raza. Durante estos años 60 y 70, además, en Estados Unidos se crearon grupos de autoconciencia. Los grupos de autoconciencia representados por mujeres muy conocidas como Susan Brown Miller, ¿no? Sobre todo que ella fue la que habló por primera vez de las violaciones y ha escrito un libro que es maravilloso, está descatalogado, pero si podéis, luego recomiendo libros que estoy muy tranquila en el plan de no recomendarlos, pero los voy a recomendar, que se llama Contra nuestra voluntad. Carol Hannis, que fue, y aquí ya os lo digo porque una piensa siempre que quien dijo lo personal es político fue Kate Millett, no, lo dijo Carol Hannis, otra de las feministas radicales, Kathy Sarachild, Joe Freeman, la Restocking, las Witch, que son la conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno. Todas ellas empezaron a conceptualizar, a reunirse en estos grupos de autoconciencia con una premisa básica: admitir el problema es parte de la solución. ¿Y cuál era el problema para las mujeres? Pues ya lo habían señalado tanto Millett como Firestone como la propia Friedan. El problema era el patriarcado, era el sistema de opresión patriarcal. Las mujeres empezaron a reunirse en estos grupos y compartían sus experiencias. De esas experiencias conceptualizaban y politizaban, hacían política con sus experiencias. De ahí lo personal es político. Curiosamente, cito aquí un tema que me gusta tratar, que estos grupos de autoconciencia eran tan horizontales que rechazaban el liderazgo de las propias mujeres que los habían fundado, de tal manera que muchas de ellas fueron expulsadas de los grupos, y Joe Freeman, a la cual cito ahí, tiene un texto muy interesante que además es muy cortito y lo podéis leer en PDF en internet, que se llama La tiranía de la falta de estructuras, en la que critica por primera vez cómo las mujeres, por ejemplo, habían sido, pensaban que se tomaban decisiones de forma asamblearia y consensuada, mientras que había sistemas de poder que operaban en estos grupos de autoconciencia, pero eran sistemas de poder informales. Os recomiendo mucho que leáis este texto, ya os digo muy breve, porque es muy, muy interesante. Vale. En Revolutionary Road, que creo que sale Leonardo DiCaprio, ¿verdad, compañera Rosario? Se ve muy claro este tema. Vale. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahí, no. Esperad un poco porque estamos aquí con... Ahí está. Bien, he saltado directamente, como veis, me salto el feminismo cultural, me salto el feminismo de la diferencia bastante a propósito, porque es un tema que yo no domino y que si alguna de vosotras sabéis más sobre el feminismo de la diferencia, sobre todo en Francia con Luz Irigaray, y en el feminismo de la diferencia italiano con Carla Lonzi, por ejemplo, y la librería de mujeres de Milán, o Teresa de Lauretis, y paso directamente a lo que algunas teóricas feministas, sobre todo, y aquí tenemos dos y luego citaré una tercera, Alicia Millares o Luisa Posada Cubisa, han conceptualizado como la cuarta ola, ¿vale? La cuarta ola, que sería una reacción de alguna manera a todo ese feminismo que está entre el feminismo radical de finales de los 60 y 70 y el feminismo que se está dando en la actualidad, esa reacción en el que, sobre todo con las crisis económicas y sobre todo, como dice Rosa Cobo, ¿no?, con la irrupción brutal del neoliberalismo en la vida social, pero mucho más fuerte en la vida de las mujeres, ha habido desde los años, bueno, desde 2015, 2016, 2017, una reacción
por no llamarlo, una reacción feminista a la reacción patriarcal, también encarnada, por ejemplo, por la teoría queer, ¿no? Que se desarrolló durante los años 90 y sigue todavía vigente. La cuarta ola tiene dos fundamentos básicos. Uno es la lucha por el sujeto político del feminismo y otro es la construcción de la agenda política feminista. La agenda política feminista, como dice Amelia Valcárcel, es una y lleva inalterable durante un montón de tiempo, porque se ha conseguido, por ejemplo, el derecho al voto, o se ha conseguido el derecho al trabajo, o en teoría tenemos igualdad salarial, y hablo de los países occidentales, lógicamente, en otros países no podemos hablar de lo mismo, pero también Amelia Valcárcel habla de una agenda política sobrevenida. Esa agenda política feminista sobrevenida es la que incluiría nuevos temas en este movimiento feminista de la cuarta ola. Para Alicia Millares, la cuarta ola recupera a las mujeres como sujeto político del feminismo, y la agenda política feminista tiene que ver con la opresión que sufren las mujeres por ser mujeres, la opresión patriarcal. Si veis, de alguna manera estamos volviendo al segundo sexo de Simone de Beauvoir. Luisa Posada Cubisa considera que la cuarta ola, como comentaba antes, es un movimiento reactivo, se produce una reacción a la reacción patriarcal y hay una rebelión contra la configuración del patriarcado violento, o como dice Rosa Cobo, estos bárbaros del patriarcado, ¿no? Expresado, según Luisa, con la violencia en un sentido amplio. La violencia sexual como violación, acoso, maltrato, asesinato, desigualdad económica y laboral, con la pornografía, la prostitución, la trata y también la explotación reproductiva. Frente a este desarrollo del neoliberalismo que comentaba antes, que está caracterizado por frenar cualquier avance legislativo y sobre todo de políticas públicas de igualdad, la cuarta ola se configura como una respuesta sociopolítica, filosófica, económica y cultural que se suma al movimiento asociativo, y esto es muy importante, las asociaciones de mujeres. Confin somos una coordinadora de asociaciones de mujeres para generar espacios que invitan a reflexionar, debatir y proponer soluciones prácticas y medidas legislativas para proteger la igualdad, los derechos fundamentales y para erradicar las violencias machistas en todas sus manifestaciones. Ante la reacción patriarcal, respuesta feminista. Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre de la cuarta ola feminista, por ejemplo, fue en las grandísimas manifestaciones del 8 de marzo de 2018, que ya en 2019 el patriarcado andaba mucho más listo y fueron minimizadas, y en 2020, por ejemplo, ya con el previo a la pandemia, se nos echó fuera una vez más del espacio público, y no solo con el tema de la pandemia, sino ya con los problemas que hubo entre feministas de la cuarta ola y otras personas que querían impedir que las mujeres nos manifestásemos. El feminismo de las diferencias, dice, tiene grandes semejanzas, creo yo, con la identidad de género, aunque sin matices queer más o menos. Comenta Inés, sí, el feminismo de la diferencia lo que hace en realidad es esencializar a las mujeres, ¿vale? Entonces, esa esencialización de las mujeres, disculpad que estábamos viendo, vale. Estábamos viendo esa esencialización de las mujeres, de hecho, es lo que probablemente la compañera Inés dice que tiene bastante que ver con el tema de la identidad de género. De hecho, las mujeres nos definimos como mujeres, los hombres son hombres, y no hay nada que nos pueda, o sea, es lo contrario a la igualdad. Hola. Disculpad, compañeras, que venían. Sigo con la siguiente diapositiva, si soy capaz de pasar. A ver, pues me vais a disculpar, ahí estamos. Vale. Bueno, ahí pongo a Rosa Cobo, que sería la tercera de las autoras en el Estado español, y Alicia Millares, que en pues una charla en la que también participó Rosa y Luisa, conceptualizamos la cuarta ola del feminismo. Rosa Cobo dice: el movimiento social que más rápidamente ha respondido a los neofascismos, y además incluido el neofascismo y al neoliberalismo, es el feminismo. En esto tiene una gran lucidez. Sabemos muy bien qué proyecto tiene el neofascismo y el neoliberalismo para las mujeres, y es la vuelta a los lugares de subordinación. Ellos nos ven como seres básicamente reproductivos. Todos los fascismos comparten una idea muy clara de la inferioridad de las mujeres. Y bueno,
En Somos la Cuarta Ola, Rosa Cobo, como veis ahí, dice que estamos viviendo un momento histórico en el que ha dado comienzo lo que llamamos en el feminismo como la Cuarta Ola, cuyo corazón es la lucha contra la violencia sexual y es la vindicación feminista fundamental que la articula. Y como comentábamos antes, también incluimos todos los tipos de violencia sexual y la feminización de la pobreza, pues de nuevo estamos abogando por mejores salarios. Sabemos que desde que las mujeres nos hemos incorporado en estos últimos años otra vez al mercado laboral, los trabajos y los salarios sobre todo se han precarizado. Ha sido la oportunidad perfecta para desregular el mercado laboral. Lo que está reclamando las teóricas y los movimientos feministas de la Cuarta Ola es precisamente esa regulación del mercado laboral y sobre todo dejar fuera a las mujeres de los lugares en los más precarizados, incluidos los lugares en los que se nos considera, en los que directamente somos explotadas, como por ejemplo el tema de la explotación sexual o la explotación reproductiva. Y por último, compañeras, quiero traer aquí, de nuevo ya la he citado muchísimas veces, a la maestra Amelia Valcárcel, porque somos feministas, y esta frase a mí me gusta mucho. Ella cree que se hizo feminista por puro sentido de la justicia y solo mucho más tarde supo articular conceptualmente qué sucedía, no solo a mí, sino al sexo femenino en general, y cómo a lo largo del proceso histórico se había ido estableciendo esa verdad de exclusión en las que se nos obligaba, y yo digo obliga todavía, a vivir. Y esta es la pregunta, retomo la pregunta que nos hicimos al principio y retomo esta pregunta. Y ahora sí que me gustaría en el debate, por favor, sobre todo para que todas podamos hablar, porque los grupos de autoconciencia, que ya bueno, existen en lugares todavía más chiquititos, pero que podemos hablar, por ejemplo, que las asociaciones de mujeres, sobre todo las más pequeñas, pueden ser o pueden constituir de alguna manera grupos de autoconciencia, porque bueno, son lugares en los que las mujeres estamos compartiendo nuestras experiencias y nuestras vivencias y estamos haciendo política también, y de hecho esa política también está trascendiendo a los espacios públicos. Me gustaría que hiciéramos una especie de grupo de autoconciencia, las mujeres que estamos aquí conectadas, y sobre todo que respondiéramos a estas dos preguntas. Una, ¿somos capaces las mujeres de transformar, y ya no digo reformar, sino transformar del todo el actual sistema patriarcal dentro de los partidos políticos, en la democracia representativa y liberal que tenemos, por ejemplo, en el Estado español? Y dos, o necesitamos partidos políticos única y exclusivamente feministas, no que el feminismo esté incluido en los partidos, sino que el partido sea feminista. Y dos, ¿por qué somos o por qué nos hicimos feministas? ¿Y qué esperamos de la agenda política feminista? Y sí que me gustaría que ahora participásemos todas. Muchas gracias, eskerrik asko. Sí, voy a tomar. ¿Dejo de compartir? Sí, vamos a dejar de compartir pantalla y... Isa comenta que otra característica de la Cuarta Ola podría ser la presencia del feminismo en todos los países. Sí, por ejemplo, de hecho, las primaveras árabes, que tenían una fuerte presencia de las mujeres, podemos concluir que eran unos inicios de esta Cuarta Ola, ¿no? En la primavera árabe. Incluso lo que está sucediendo ahora en otros países árabes, como en Irán, ¿no? con las protestas de las mujeres, que quizá cueste entenderlas o conceptualizarlas como feministas, pero que realmente lo son, ¿no? También tiene que ver con la Cuarta Ola. La Cuarta Ola tendría como dos espacios que para mí son fundamentales. Por un lado, el espacio público con estas mega manifestaciones, por ejemplo, de 2018 o 2019, que yo creo que volveremos a retomar una vez que nos volvamos a apropiar de ese espacio público, pero por otro lado tiene otro espacio que no he comentado, pero que es evidente, que es el ciberactivismo, ¿no? Que todas las que estamos aquí, o la mayoría, estamos presentes en redes sociales y estamos continuamente compartiendo conocimiento, compartiendo experiencia, compartiendo teoría y compartiendo actividades a través de las redes sociales. Un ejemplo, por ejemplo, de la Cuarta Ola podría ser el movimiento MeToo, pero también el movimiento Cuéntalo aquí en el Estado español, ¿no? Todo lo que nosotras estamos contando, que además entronca, vuelvo a repetir, con esos grupos de autoconciencia. Nuestra experiencia, nuestra vivencia y nuestros aprendizajes son importantes para las otras mujeres, no solo para nosotras, y tenemos que hacerlo llegar. ¿Cómo lo podemos hacer llegar ahora?
en la calle, lógicamente, pero también a través de las redes sociales, porque como dice Isa, esa internacionalización del movimiento feminista, ¿no? Tiene mucho ruido también, porque seguramente estaremos viendo cosas que no son del todo reales o incluso se puede manipular, pero el poder llegar de forma inmediata a otras compañeras que están en la otra punta del mundo, ¿no? El tener, por ejemplo, aquí a Sonia Sánchez, pues ya es una cosa que es increíble, el tener la posibilidad de tener una compañera como Sonia que está en Argentina y que nos está escuchando ahora con la diferencia horaria. O sea, ese tipo de cosas son características de la cuarta ola. Esa globalización, internacionalización, porque al igual que se globaliza y se internacionaliza el patriarcado y cada vez nos oprime más, yo creo que también el feminismo se está internacionalizando. Entonces, compañeras, me dice Isabel Ojeda que repita la primera pregunta. La primera pregunta es la pregunta fundamental que tenemos las mujeres ahora y que sí que me gustaría que respondieseis. ¿Podemos las mujeres transformar, y no digo reformar, el sistema patriarcal en los partidos políticos actuales, hablo del Estado español, o necesitamos crear, o sea, creando estructuras feministas dentro de los partidos, o necesitamos crear partidos políticos realmente feministas? Es la pregunta que se hacían en su momento, en los años 60, las feministas radicales, que se dividieron en feministas políticas y feministas radicales a secas. Las políticas creían que el movimiento feminista debía estar integrado en los partidos de izquierda y las feministas radicales decían que los partidos de izquierda traicionaban a las mujeres. Entonces, esa es la primera pregunta que os hago. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con ese compartir experiencias y tiene que ver con la frase de Amelia Valcárcel, es ¿por qué somos feministas? ¿Por qué nos hicimos feministas? ¿Y qué esperamos conseguir con el feminismo? Compañeras, es vuestro turno. Mil gracias. Es que ricasco. Bueno, yo sigo contestando preguntas si os parece. Sí, me dice Irene, información sobre feminismo durante la colonización y algo de feminismo en América Latina, ya que solo se habla de las olas feministas en Estados Unidos, de América y Europa. Como os decía al principio, Irene había dejado conscientemente cosas fuera porque no me daba tiempo a todo. De hecho, eso justo ahora son las 7 y una de las cosas que dejé fuera a propósito fue el feminismo en América Latina y el feminismo en otros espacios. Ahora he comentado pues, de las primaveras árabes, lo que está sucediendo ahora en Irán. En América Latina, que yo sí que he vivido, evidentemente quizás Sonia quiera contarnos más, ¿no? que está en Argentina, pero bueno, básicamente y ahora con todo el movimiento feminista que tiene que ver con el movimiento por el derecho al aborto en Argentina, pero también en Colombia, con Francia Márquez, se habla de feminismo, se están dejando parte de la agenda feminista de la cuarta ola, como el tema de la prostitución. Francia Márquez en Colombia, que sí es feminista, se está dejando esa parte fuera y ella habla de trabajo sexual, pero es importante, eso un poco, quería recalcar las olas de las que habla la teoría feminista, porque, o por ejemplo el feminismo en Asia, ¿no? Como hay mujeres en China, que yo pues estoy en la Fundación Chile y como os comentó antes, pues mujeres feministas en China desde antes de la revolución cultural de Mao Zedong y también oponiéndose a la propia revolución de Mao, ¿no? Que, pues, con tema de la política del hijo único, etcétera, etcétera. Hay mujeres que son encarceladas y que son, en fin, en Tiananmen había mujeres, etcétera, etcétera. Es importante, bueno, eso, que no me daba tiempo a todo y entonces me he centrado en las olas de la teoría, donde se ha construido esa teoría que luego se ha expandido al resto del mundo. ¿Vale? Entonces, compañeras, sí, Lolinche, que ha levantado la mano. Lolinche. Hay que activar el... Tienes que activar el micrófono, Lolinche, si no, no te escuchamos. Ay, ahora me oyes. Sí, sí. Es que estaba intentando escribir, pero no encuentro el sitio para escribir. Bueno, con respecto a la primera pregunta... Lolinche, no te oímos. A ver, ¿ahora me oís? Ahora sí, sí, sí. Vale, que con respecto a la primera pregunta, bueno, yo estoy convencida de que desde luego en los partidos que hay ahora mismo, y bueno, el feminismo no está representado, pero vamos, ni en broma. Y bueno, se te pierde la voz. A ver, que digo que no está representado, o sea, que es el último eslabón. ¿Ahora se me oye tampoco? No, se te va, empiezas bien y luego baja. A ver ahora. ¿Ahora?
Es que no sé dónde estoy tampoco. Para que me veáis, es que no sé cómo se hace esto. Bueno, ¿me oís o no? Que no sé No, cómo Lolin, Espera, Lolin se intenta escribir porque no se te escucha bien. no puedo. Vale, Sacramento, porfa, Lolin, y luego a ver si te podemos escuchar. Sacramento. Espera. ¿Se me escucha? Sí. Vale, respecto a la primera pregunta, a ver, yo no he militado en partido político ni he estado dentro de un partido político, pero sí tengo compañeras en asociaciones que sí lo están, ¿vale? Entonces, hoy en día, con esta tradición de la izquierda o autodenominada izquierda, creo que el feminismo en los partidos políticos no está representado y las poquitas que hay lo tienen muy difícil para cambiar la estructura. Es lo que pienso. Ha habido momentos en la historia que sí hemos conseguido cosas a través de esos partidos, pero hoy por hoy está muy complicado. Eso por un lado. La segunda pregunta era, Yolanda, eran Era varias. sobre todo cómo nos hemos hecho feministas. Ese es un poco por compartir estos grupos de autoconciencia, porque yo creo que de aquí pueden salir propuestas interesantes. ¿Y qué añadiríamos a la agenda política feminista actual o de futuro? Bueno, pues un poquito como dice Amelia en su frase, pues por sentido de la justicia, básicamente. Cuando empiezas a ser consciente, ¿no? A observar, a hacerte preguntas y ves el lugar que ocupas en el mundo y por qué lo ocupas. Y te hacen la pregunta de por qué nos pasa esto, que no solo me pasa a mí, que nos pasa a todas las mujeres. Y entonces, claro, ya empiezas a hacerte feminista y a aprender de otras y a buscar respuestas realmente. Y entonces llegas a la teoría feminista, que además es lo que nos tratan de ocultar. Siempre, para que no podamos, para que las piedras en el camino son esas, para que no haya una continuidad, siempre hacen lo mismo. Ahora lo están haciendo con lo queer. Es un cortocircuito ahí, ¿no? Para que no haya una continuidad. Y respecto a añadir a la agenda, es que ahora mismo la agenda, con la abolición de la prostitución, la pornografía conforme está hoy en día la pornografía, que ya lo dice Rosa Cobo, que no es la pornografía de antes, que es, o por ejemplo, se me ha ido el nombre, pero la chica, ¿cómo se llama? La que ha hecho también un libro sobre la pornografía, Mónica Lario. Mónica Lario también. La pornografía de hoy en día es brutal. O sea, yo creo que con la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía y lo que tenemos encima como esencialicen el género, ya tenemos bastante. Con eso ya tenemos bastante. Y bueno, básicamente eso es lo que creo que está contestado. Sí, sí, bueno, de largo. Diría también eso, intentar que las jóvenes sepan lo que es feminismo, que no consigan otra vez desvirtuar el feminismo, ¿vale? Eso también. Genealogía mucha. Genealogía y diálogo intergeneracional, que no lo he mencionado antes, pero por ejemplo, tanto Luisa Posada como Rosa Cobo lo incluyen en la cuarta ola, ese diálogo intergeneracional que se nos está haciendo bastante cuesta arriba a las feministas de más años. Realmente se está complicando porque quizá tengan otras formas también de activismo, ¿no? U otras formas, por ejemplo, nosotras que desde Confin hemos intentado, acercarnos a las jóvenes o que las jóvenes se acercasen a nosotras, dicho bien, lo hemos tenido complicado porque la forma de funcionar que tienen las asociaciones juveniles, por ejemplo aquí en Navarra, pero entiendo que sea también en muchos más sitios, es completamente opuesta a la forma de funcionar que tenemos las asociaciones de mujeres con más edad, ¿no? Pues no tanto pues todo el tema del papeleo, de la burocracia, de tienes que registrarte, tienes que hacer todo esto, tienes que tal, eso ellas no, están más en otros temas como por ejemplo el ciberfeminismo, ¿no? Comenta Inés que nació feminista desde que tiene uso de razón. Percibió que la exclusión de clase y de género, quería ser chico desde siempre por ser consciente de los privilegios de los chicos, yo tenía que cuidar de ello y el miedo a los abusos sexuales. Vale, yo creo que muchas de nosotras también durante nuestra juventud nos dimos cuenta radicalmente de en qué papel nos estaba dejando el patriarcado y ahora también
las jóvenes se están dando cuenta, ¿no? Ese miedo con el que se nos inculca desde niñas a esos espacios en los que podemos estar inseguras. Nuria dice que se hizo feminista en el momento en el que fue consciente de que la única razón de que la mayoría... Ay, me he ido, Nuria, no, espera, a ver, sigue un poquito. Espera un poco, que es como estáis escribiendo tal. Vale, no. Ay, sí, no, más abajo. Así me hice feminista en el momento en el que fui consciente de que la única razón de que la mayoría de las injusticias, discriminación y violencias que había sufrido y sufría era por ser mujer, evidentemente. Vale. Inés comenta que cualquier sistema político en el que no participemos hombres y mujeres será incompleto, en pie de igualdad. Y Isa comenta que está convencida de que es imprescindible que un partido político sea íntegramente de ideología feminista. En el Partido Feministas al Congreso, del que formo parte, el objetivo es, hasta que una sola feminista no esté sentada en el escaño, los derechos de las mujeres no serán realmente reivindicados de cara a la sociedad. El único programa político que lleva el Partido Feministas al Congreso es la propia agenda en sus 4 ejes, en los 4 ejes de abolición de la opresión, ¿no? De las distintas formas de explotación y de opresión. Tiene la mano levantada Rosario. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Y buenos días a Sonia. Quería contestar así un poco las preguntas que planteaste. Bueno, yo pensaba que sí, que dentro de los partidos de izquierda se podía hacer cosas, ¿no? Tal vez el 15M mostró eso. Y de hecho no podemos negar que se han logrado cosas. Negar eso tanto en Europa como en América Latina. Yo también soy de Sudamérica. Pero ahora pienso lo contrario. Ahora necesitamos crear espacios sólidos propios, porque se fue de las manos, porque estamos yendo hacia un sitio que nos excluye. Es que no hay otra palabra, nos excluye completamente. Y además, pienso también que esto que planteabas de llegar a la gente más joven, creo que la gente más joven, ahora el gran problema que hay es el error conceptual que tienen. Esto es terrible, lo que está pasando con los conceptos básicos, biológicos, el concepto de libertad sexual, y por eso tal vez hay más dificultad en llegar a la gente joven, a la gente más joven, ¿no? Porque cualquier planteamiento ético mínimamente racional te dicen, no, eso es puritanismo. Entonces, claro, si eso se refuerza desde el poder, pues tenemos un grave problema. Y respecto a la otra, ¿por qué me hice feminista? Es que no, ¿cómo no serlo? Esa es la pregunta, sí. Era feminista desde siempre sin saber que lo era. Y a medida que fui teorizando, me fueron cayendo las fichas. Cosas que pensaba que me pasaban solo a mí, cuando vi que era una cuestión general, dije, pues ya está. Esto es estructural. Sí, yo recuerdo también que una de las, yo creo que de los hitos, ¿no? en mi formación feminista fue cuando estaba en Colombia, y en la Casa de la Mujer de Bogotá hay una frase que dice: no somos una con una historia, sino millones con la misma historia. Es que es brutal. Eso es, darse cuenta de lo que le pasa a una, que el patriarcado ya se encarga de hacerte pensar que solo te pasa a ti por ser tú, o por estar en una determinada situación, o por comportarte de una determinada manera. No solo te pasa a ti, sino que le pasa a miles y millones de mujeres en todo el mundo, ¿no? Entonces es importante esa vuelta. Evidentemente que muchas veces desde Sudamérica se ve diferente, porque claro, el contexto europeo no es el mismo que el contexto sudamericano. Entonces, aunque hay un análisis común,
después hay que hacer un análisis más específico, porque los problemas de Sudamérica no son los mismos que los de Europa, no son los mismos que los de Asia, no son los mismos que los países árabes, pero hay una estructura más profunda que es común a todo esto. Y eso es lo que tenemos que mirar, porque a veces, yo noto a veces hablando con gente de Sudamérica que de alguna manera perdemos un poco el tiempo en intentar ver esas diferencias. Tenemos que ver los puntos que hay en común, que hay muchísimos. ¡Ahí voy! Lo linché. ¿Qué? Espera, había pedido la voz. Isa se tiene que marchar. ¿Quieres decir algo, compañera, antes de irte? Isa Calvo. No, no me tengo que marchar, pero No, sí. Quería Isa Fernández, disculpa Isa, había leído. ¿Qué tal? Entonces intervengo después, ¿no? Sí, porfa. Isa, ¿quieres comentar alguna cosita antes de marcharte? Pues nada, que ha sido extraordinaria tu ponencia, me ha encantado y nada, que me tengo que marchar, tengo que atender otro asunto. Vale. Bueno, muchas gracias, besos. Gracias a ti, compañera. Besitos. Chao. Isa Calvo, espera, disculpa, antes Sonia, porfa, Sonia. Hola a todas por aquí. Gracias hermana por traer memoria, y creo que más que nunca en estos tiempos políticos e históricos que estamos viviendo las mujeres, tener memoria es fundamental. No importa cuántas veces repitamos la historia para tenerla presente, la lucha, ¿no? En América Latina y el Caribe las mujeres estamos en un gran retroceso en nuestros derechos, absolutamente un gran retroceso. Es tremenda la violencia que estamos padeciendo. Ahorita en el mes de noviembre vamos a tener en Argentina la CEPAL, que la última CEPAL se ha hecho en Chile en el 2019 y salió ultra regulacionista, es decir, pro explotación sexual. Y ahorita acá también es exactamente, pero ahorita le anexan a la explotación sexual en la CEPAL también contra el aborto, es decir, pro antiderechos. Porque dicen que estamos rompiendo la familia, las personas que estamos luchando por el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Así que contra estas dos violencias estamos luchando en Argentina y en toda América Latina y el Caribe. Y cuando vos hiciste esa pregunta de los partidos políticos, yo sostengo que el feminismo tiene que tener su partido político. Por ahora en Argentina lo que yo veo es que las mujeres que están dentro de los partidos políticos y dentro del feminismo en Argentina nos han convertido en las aplaudidoras de turno. A ese nivel estamos en Argentina. Digo, aplaudidoras de turno de los varones políticos y un silencio absoluto. Para mí, y escuchando tu ponencia, para mí el cambio es desde el feminismo radical. Para mí no hay otra forma, chamiga, no en estos momentos políticos, ¿no? Y por eso, para mí las palabras importan, ¿Y por qué soy feminista? Y si digo feminista, digo abolicionista, porque quiero ser libre, porque hay mucho miedo dentro mío, hay mucho dolor dentro mío, y dentro mío estamos hablando de lo mismo como dijiste anterior, lo que me pasa a mí le pasa a miles de mujeres, tener miedo de llegar salir viva de nuestras casas, llegar viva a nuestras casas, llegar a fin de mes, porque en Argentina hoy hay una desocupación tremenda, solo te empujan a una puta esquina o al alquiler de vientres. Entonces, tener miedo a eso, tener miedo de que te mate el compañero que tienes de vida, ese miedo. Entonces, yo quiero ser libre. Por eso soy feminista, porque para mí el feminismo es libertad. Por lo tanto, para mí el cambio viene desde el feminismo radical. La saludo desde aquí con mi abrazo desobediente. Te queremos, Sonia, de verdad, siempre. Compañera Isa.
Pues bueno, hola a todas. A mí me emociona mucho escuchar también a Sonia, la verdad. Sí. Mira, voy a responder a las dos preguntas unidas y ahora se entenderá por qué. En el chat he escrito que los partidos políticos son patriarcales y por lo tanto considero que son incompatibles con ser feminista y estar militando en uno de ellos. Y digo que voy a contestar las dos preguntas porque yo he militado en un partido, entonces así cuento mi experiencia, respondiendo a la segunda y también respondiendo a la primera. Yo entré en el feminismo, en el activismo feminista, dentro de ese partido político. Los partidos políticos, vamos a llamar de izquierda, tienen áreas feministas, áreas de la mujer. En mi caso, yo estaba en el partido EQUO, era la red EQUO Mujeres, así se llamaba ese área que podemos considerarla feminista. Y así fue como me formé. Yo me consideraba feminista, pero no tenía formación ni tenía ese espíritu todavía pues, que me conducía, como me encuentro en este momento, al activismo duro, voy a llamarlo así, porque la verdad es que el activismo lo entiendo así. Entonces, yo creo que los partidos políticos tradicionales no hay, como son patriarcales, no hay posicionamientos feministas, voy a resumirlo así. Entonces, a mí me consta que siga habiendo, por ejemplo, en el caso de EQUO, me consta porque las conozco muchísimo, muchas compañeras que son feministas y siguen ahí, pues porque en este caso sus inclinaciones ecologistas, digo en el caso de EQUO, ¿no? Pues las empujan a seguir considerando que es importante militar en un partido así. Pero no se hace feminismo. No se hace feminismo por lo que acabo de decir, porque no se consigue los posicionamientos. Siempre se queda como pendientes. Se quedan pendientes porque no hay unanimidad y no hay unanimidad porque no se considera que el feminismo es el que tiene que marcar esos posicionamientos. Si estamos hablando de prostitución, la agenda de un partido la tiene que marcar la agenda feminista y no, mi experiencia es esa. Y entonces también me gustaría comentar así muy brevemente para no extenderme, pero cuando habéis comentado lo que queda pendiente en la agenda feminista o añadir algo más a la agenda feminista, todo lo que habéis dicho, que Sakri por ejemplo lo ha dicho muy bien, o sea que me sumo a eso, yo diría que tenemos que conseguir que se sepa qué es el feminismo. Y me voy a retomar o recordar aquí para todas la intervención que tuvo Amelia Valcarce en el programa de Ana Rosa Quintana. Es un programa, un espacio, pues no sé si llamarlo popular, pero es que eso es lo que necesitamos. La mayoría de la gente no se mueve en las redes. Yo tengo un termómetro muy, muy claro en mi caso, que son mis hermanas, que apoyan el feminismo, pero no son militantes del feminismo, no son activistas. Entonces, yo les paso información de cosas que no tienen ni idea, o sea, no se enteran de otra manera. Entonces, veo muy importante que nos abramos paso en espacios así. Lidia Falcón lo lleva haciendo ya un tiempo, o sea, lo lleva haciendo un tiempo en el sentido de que no tiene escrúpulos, voy a llamarlo así, entre comillas, lo de escrúpulos, para intervenir en espacios diversos en los que podemos considerar que son pues, de ideología de derecha, bueno, como sea, pero lo hace porque es un altavoz. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esos altavoces y aplaudo muchísimo, en este caso, a Amelia Valcarce y a Lidia Falcón. Nada más. Gracias, Raquel. Hola, buenas tardes a todas. Hola, compa. Disculpadme que no conecté el vídeo, pero tengo la espalda mal y estoy apoyada aquí con un cojín detrás. Bueno, respecto a la primera pregunta, y hablo como feminista anarquista, como sabes, Yolanda. Sí. Sigo reflexionando sobre esto. Yo considero muy importante un partido feminista, como el que se ha creado ahora, Feministas al Congreso. Lo considero muy importante. De hecho, varias compañeras me invitaron cuando estaba gestándose. Llegué a estar en la lista, pero me creaba contradicción ideológica. Entonces me aparté de la lista, pero les voy a apoyar, se lo he dejado clarísimo, y voy a ser simpatizante. Es súper importante. Pero lo que pasa es que creo que hay dos vías para abordar aquí importantes. O sea, no son incompatibles la creación de un partido exclusivamente feminista
con continuar la lucha dentro de la política que yo llamo institucional o parlamentaria. Eso es muy importante. De hecho, al respecto, muchas compañeras militantes en partidos políticos, de izquierdas obviamente, se han quejado de la doble militancia, y yo he defendido siempre que no existe la doble militancia, porque en el momento tú estás dentro de un partido político y el partido está haciendo algo que va contra los intereses de las mujeres y tú no te plantas en jarras delante, la doble militancia se termina. Tú ya entonces eres pues de tal o tal o tal partido y ya de segundo apellido feminista. Eso, no existe la doble militancia bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, el anarquismo no es que sea una utopía, pero es algo inviable, por supuesto, por ahora, pero existimos las feministas anarquistas. Y yo veo muchas veces que se nos ignora cuando estamos peleando en espacios donde el resto no entran. Por ejemplo, en el anarquismo está todo, claro, se filtra todo a través de los sindicatos anarquistas, CGT, AIT, CNT. Yo no soy sindicalista anarquista, pero he estado en grupos y de hecho me han tirado de uno de los grupos por defender el abolicionismo, en este caso de la prostitución, cuando un 1 de mayo me encontré una cibercharrada sobre, pues eso, sobre ser trabajadora sexual. Y me eliminaron, la propia administradora me eliminó después de argumentar sobre esto. Entonces sí que considero importante que haya un partido feminista, o muchos, los que sean. Yo desde luego voy a apoyar desde los márgenes a feministas al Congreso, porque es la única opción. De hecho, si estoy viva a las próximas elecciones, pues si no hay opción a votar a FAC, yo no voy a votar por primera vez en mi vida, porque soy anarquista, pero siempre he votado, siempre, como agradecimiento a lo que ha costado la lucha de las mujeres. Y en España, a Clara Campoamor conseguí el derecho al voto. Por respeto a ellas, siempre voto religiosamente. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo tomé conciencia feminista a los 13 años, hablo de los 70. O sea, yo no tenía en mi entorno familiar ni social ningún referente de nada, ni entré por la teoría feminista ni nada de nada. Simplemente, pues, la rebeldía que muchas mujeres, pues, el patriarcado no ha conseguido castrar, la ponemos en marcha, observamos, y en mi caso fue, pues, viendo los roles asignados en mi propia casa. A mí me hacían hacer unas cosas que a mi hermano no, me planté en jarras, y con esa edad hice un trabajo de ciencias naturales donde yo, a mi modo y sin bibliografía de la que echar mano, pues defendía que las únicas diferencias que habían entre hombres y mujeres eran puramente biológicas, que el resto era todo cultural. Yo no sabía ponerle nombre al patriarcado entonces, ni yo sabía que eso era feminismo, pero de eso estuve muchos años que yo decía que yo era antimachista, que me río cada vez que lo recuerdo. Claro, entonces, lo que no me podía imaginar entonces, que es a través del abolicionismo de género, lo primero que te encuentras, los roles que se nos atizan, la socialización patriarcal a que se nos obliga a las mujeres, que eso, años después, ahora, que para mí es el ABC, el abolicionismo de género es el ABC del feminismo, que nos entraría el mayor caballo de Troya, que considero que es la ley transgénero, transmisógina, considero que es uno de los mayores ataques a los derechos de las mujeres, de la infancia también, obviamente, y a las personas bisexuales, lesbianas y homosexuales. Yo creo que ninguna nos lo esperábamos. O sea, que algo tan básico como eso fuera un canal a través del que ha entrado el patriarcado reseteado, que le llamo, ¿no? De hecho, hace 22 años, más o menos, participé en una colectiva de donde vivo, del 8 de marzo, con unas fotografías donde trabajé ese tema, hace 20 y pico años. Entonces, estuve después muchísimo más tiempo también, que yo a mí misma no me presentaba como feminista. Yo sabía que lo era, pero erróneamente, y no creo que sea la única, pensaba que si no has estudiado teoría feminista, si no has entrado en el feminismo a través de la teoría política que implica, pues como no te puedes considerar feminista, y nada que ver, obviamente, es lógico, ¿no? Pero a mí me costó mucho tiempo
hablar de un nosotras, yo como feminista, o presentarme yo como feminista. Pero... Raquel, disculpa un momento que Lolinche se tiene que marchar y quiere hablar un momentín, por fin. De acuerdo, pues disculpa. Nada, básicamente eso. Vale. Lolinche. Lolinche. No te escucha. Conecta el audio, porfa. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Mira, es que había escrito alguna cosilla. Sí. Había escrito alguna cosilla. Bueno, eso. Que entonces lo que había escrito, no sé si lo has leído o no, porque me he tenido que ir. Sí, creo que sí. Que lo había leído. Sí, lo has leído. Pero no sé si en voz alta. Bueno. Sí. No, pues eso sí, va, en que cuanto a lo ser leas. feminista fue y es por constatar la discriminación y la violencia tan tremenda que hay. Sí, y luego en cuanto a lo de los partidos, desde luego los partidos pasan del feminismo, pero pasan, vamos, de una manera, en fin, ni lo contemplan. Y todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres lo utilizan como moneda de cambio, así de claro. Y entonces, bueno, pues yo creo que es interesante que haya una representación parlamentaria y que se oigan más voces feministas. Y en cuanto a la agenda, creo que es imprescindible que salga en prensa, en los medios y en todo lo que se pueda, porque a nivel de redes sociales sí que hay mucho activismo. Pero, por ejemplo, en prensa y en el resto de los medios no se oyen tantas voces feministas. Entonces yo creo que todos los días tendría que haber algo, todos los días, que saliera algo. Artículos hay escritos. Entonces es cuestión de que salgan. O sea, tú abres un periódico y ves medio periódico de deporte. Luego el tema de política, de urbanismo, no sé qué, cuántas. Bueno, pues tiene que escucharse las voces, porque es que es así. Y bueno, que un abrazo a todas y que me voy a cumplir las labores propias de mi sexo. Tiene que cuidar de su madre, las labores de cuidado que recaen en las mujeres. Gracias. También la compañera Inés, que está escribiendo en el chat, ella dice que el neoliberalismo se ha cargado casi el movimiento obrero y también van ahora por el feminismo. Para ella, desestructurar cualquier forma de asociarnos e interrelacionarnos es su leitmotiv. Puede ser peligroso renegar de los partidos. Creo que ahí, en desprestigiar a cualquier asociación, partido, sindicato, también van a ganar. Yo creo que también, no sé si alguna compañera le querrá responder, pero Raquel y Lolinche han dado un poco la clave. No se trata tanto de renegar del sistema de la democracia que tenemos actualmente, de la democracia representativa, sino precisamente de crear otras alternativas. No estamos renunciando a participar en las instituciones de ninguna de las maneras, porque ahí sí podemos cambiar las leyes y, de hecho, modificar el marco normativo es muy importante para nosotras, para las mujeres, pero sí de tener más representación feminista en los parlamentos, tanto estatal como en los parlamentos autonómicos, quizá para que esas leyes efectivamente puedan ser cambiadas. Aquí se plantea también el viejo debate, ¿no? Más mujeres en la política significa más feminismo en las políticas públicas, en las leyes, etcétera. Bueno, tenemos ejemplos flagrantes de que eso no es así tampoco, literalmente, ¿no? Que hay mujeres que tienen, bueno, pues eso representan el patriarcado más rancio también, ¿no? Y la misoginia interiorizada que tenemos cada una de nosotras, y a veces en la política se ve muy claramente, el ejemplo lo tenemos, no voy a citar nombres, pero sí que creo que más mujeres en la política sí pueden de alguna manera garantizar que haya más políticas feministas, tanto dentro de los partidos tradicionales como autodenominados de izquierda, como probablemente en estos nuevos partidos que se están creando y que están tomando el feminismo radical como su bandera. Esa sería un poco mi idea, no renunciar a nada, no renunciar a los partidos políticos tradicionales que han, bueno, de alguna manera defendido nuestros derechos. También hemos conseguido avanzar en muchas de las cosas, aunque ahora sintamos algunas de sus propuestas como traiciones, y lo son, evidentemente, pero bueno, desde dentro también podemos cambiarlo. ¿Alguna compañera más querría intervenir? Raquel, no sé, sigues con la mano en alto si querías finalizar tu intervención. No parece. Entonces, compañeras, sí,
¿Alguna más tiene? En Sí. el chat Raquel había puesto. A Raquel dice: el patriarcado es transversal a todas las ideologías, efectivamente, el anarquismo incluido. Nosotras lo sabemos muy bien, ¿verdad Raquel? Sobre todo si estamos militando, como algunas, en sindicatos anarquistas que, en fin, nos toman un poco las mujeres, bueno, pues el tema de la prostitución, en la CGT es clarísimo, ¿no? Cuando hablan de trabajo sexual, pero también, por ejemplo, cuando vas a hablar de políticas de igualdad y te encuentras con los compañeros del metal que dicen que para qué hacer políticas de igualdad si las mujeres y los hombres ya somos iguales. En fin, seguimos todavía teniendo que explicar lo que parece obvio muchas veces a nuestros compañeros de militancia, pero bueno, incansablemente yo creo que vamos dando pasitos adelante, pese a que no solo lo que está sucediendo ahora, sino que es previsible que la reacción patriarcal sea muchísimo más fuerte porque está entroncada también, como dice Rosa Cobo, con los otros sistemas de opresión, ¿no? Para el sistema neoliberal, el sistema de clase y el sistema racista o colonialista, que cada vez está excluyendo más a las mujeres más empobrecidas y más vulnerables y las está condenando a todas las formas de explotación. Y también respondiendo a Isabel, no tendremos que cargarnos todo lo que hemos conseguido hasta ahora, por supuesto, ni siquiera renunciar desde mi punto de vista a algo como las medidas de acción positiva, porque entonces estaríamos posicionándonos en aquellos que critican, por ejemplo, estas medidas de acción positivas como contrarias a la igualdad, porque dicen que favorecen a las mujeres. Ojo con esto también, porque ya veis que está habiendo incluso sentencias de algunos tribunales autonómicos y provinciales que están diciendo que leyes como la de la violencia de género de 2004 o la propia ley de igualdad son inconstitucionales porque favorecen a las mujeres. Ojo con esto porque no hemos hablado del tema, porque no estaba aquí, pero bueno, el tema de la justicia, ¿no? Cómo se está judicializando la política y cómo la política cada vez está teniendo más en cuenta esas sentencias o esa opinión de la judicatura, y la justicia claramente, vamos, ya no solo es patriarcal, yo diría directamente que la justicia es feminicida, clarísimamente. Tenemos otro. Sí, alguna... Aquí Sacramento. Sí, Sacramento dice, o por lo menos exijamos ser la mitad en todas las instituciones, que ya están las leyes. Bueno, en la ley actualmente está el 60-40, pero efectivamente deberíamos llegar a la mitad o más. Insisto, no garantiza que más mujeres en determinados espacios hagan políticas más feministas, pero sí es importante que se nos visibilice. Vale, Sacramento está ahí, quiero decir, ¿a qué te refieres? Arriba. Aquí es precisamente... La diputada de Igualdad de la Diputación de Córdoba trajo a Marc Ambroyé a una sesión de comisiones obreras a dar una charla sobre la ley trans, a favor, lógicamente. La traición está ahí. Sí, efectivamente, ahí hay una traición clara al sujeto político del feminismo, que somos las mujeres, clarísimamente, sí. Y luego, Mar Busquets, ¿cuál es el libro que has comentado antes, que era muy breve? Bueno, he comentado dos libros, ya sabéis que hay el tema bibliotecariano. He comentado el de Susan Brown Miller, que está súper descatalogado, pero que por préstamo interbibliotecario, compañeras, en vuestras bibliotecas de cabecera se puede conseguir, que se llama Contra nuestra voluntad, ¿vale? Ella habla de la violación como un acto político y en los 70 ya habla de la idea del terror sexual, eso que está ahora, entre comillas, tan de moda, la cultura de la violación, el tema de los pinchazos, etcétera, etcétera. Pues ya Susan Brown Miller en contra nuestra voluntad habla de la violencia sexual y de las violaciones casi como, no sin casi, como un arma de guerra sin haber una guerra, o sea, esa guerra del patriarcado que libramos, o contra el patriarcado que libramos todos los días las mujeres y que el patriarcado libra contra nosotras. Y luego he comentado que no es un libro, sino es un folleto, porque creo que tiene unas 13 páginas, que es de Jo Freeman, una feminista radical norteamericana, que se llama La tiranía de la falta de estructuras. ¿Vale? Lo podéis conseguir en PDF en internet. Y es un texto muy interesante porque ella cuenta su experiencia como integrante de un grupo de autoconciencia, como esto que hemos intentado hacer un poquito aquí nosotras, y cómo estos grupos de autoconciencia en su forma de funcionar tan asamblearia y tan horizontal, de hecho acababan expulsando
a las mujeres que los habían fundado porque creían que no debería haber ninguna cabeza visible. Y eso también, esa falta de estructuras, fue una de las cosas por las que los grupos de autoconciencia acabaron disolviéndose, porque no había nadie que se atreviese a dirigir el grupo, que se atreviese a tomar la voz por todas ellas de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta y recopilando todas sus experiencias. Entonces yo creo que también debemos aprender las mujeres que muchas veces... este es otro tema que os dejo ahí ya, lo siento, que os dejo para reflexionar, que es el tema de la relación entre las mujeres y el poder, ¿vale? Sobre todo porque el otro día justo lo estaba comentando con unas compañeras del máster, cómo nos posicionamos las mujeres frente al poder, y cuando hablo de poder no hablo de ese poder, de ese empoderamiento propio, ¿no? De alguna manera, sino del poder real. Cómo nos cuesta dar el paso para encabezar una asociación, para participar en política, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese poder real, con Raquel, que no sé si sigue por aquí, creo que sí, ya lo habíamos debatido, con Raquel era o con otra compañera, no recuerdo, habíamos debatido que no podemos o que debemos rechazar el poder porque el poder per se es patriarcal, el que conocemos nosotras, pero realmente podemos transformar el poder, podemos hacer otro tipo. Bueno, también lo dejo para otro día, ¿vale? Alguna compañera más, Raquel dice, como siempre vindico como un mantra hace tiempo, el movimiento feminista tiene autonomía política propia y bajo esta premisa cabe unirnos todas, priorizando el feminismo sobre la ideología política de cada una, de izquierdas obviamente, ya que el feminismo liberal es un holograma. Gracias por la charla, Yolanda, me desconecto. Un abrazo a todas. Un abrazo, Raquel. Muy bien. Ya tengo el PDF de la tiranía de la falta de estructuras. Perfecto, Inés. Muchas gracias. Gracias, Mar. Compañeras, ¿alguna más? Bueno, ahí con lo que dice Raquel, ya sabéis que Celia Moros dice que el feminismo es uno, es de izquierdas y, por encima de todas las cosas, es emancipatorio. El feminismo es la teoría y la práctica de la emancipación de las mujeres. ¿De acuerdo, compañeras? ¿Alguna cosita más? Pues si no hay más preguntas ni comentarios y ciñéndonos al tiempo, mil gracias y un abrazo por estar aquí esta tarde. Todas nosotras hemos creado este pequeño grupo de autoconciencia y de feministas radicales, así que continuamos reflexionando porque al fin y al cabo el feminismo es práctica, es activismo, pero el feminismo también es mucha teoría, mucha reflexión, mucha lectura y ya sabéis, como dice por ahí alguna, lo de la bibliotecaria, cuando queráis saber algún libro, por fin, me decís. Besitos a todas, compañeras. Muchas gracias. A vosotras. Adiós. Chao. Gracias, compas. A vosotras. Muchas gracias, Millasker. Buena tarde.